La primera vez que vi a Camila, estaba llena de heridas, temblando en un rincón de la pared. Ese día, llorando, me rogó, «¿Puedo darte todo? ¿Puedes salvarme?». Tiré el cigarro al suelo y me burlé. ¿Acaso parezco alguien que se mete en los asuntos de los demás? Ella se dio la vuelta, aturdida, y se fue. Durante los meses siguientes, venía a buscarme todos los días. La golpeaban cada vez más fuerte. Su rostro estaba tan hinchado que ya no se reconocía. Y luego, para que la salvara, Camila realmente me lo dio, todo. La primera vez que conocí a Camila, no me cayó bien. Una chica adolescente, tan delgada que parecía desnutrida, con pinta de que un simple viento podría derribarla. Lo que más me molestaba era que era tímida y débil, siempre acosada por otras chicas en la escuela. Se escondía en las esquinas, temblando, ni siquiera se atrevía a defenderse. Me miró con temor y murmuró, «¿Puedo darte todo? ¿Puedes salvarme?». Sus lágrimas caían como perlas, como un cervatillo asustado. Lo extraño era que le tenía miedo a chicas más bajitas que ella. Pero no a mí, un tipo con un cigarro en la boca, conduciendo una moto como loco. Me reí con frialdad, no me meto en asuntos ajenos. Antes de que pudiera decir más, me di la vuelta y me fui. Yo era un gamberro de 16 años, demasiado joven para trabajar legalmente, sin un empleo fijo. Pasaba el día recorriendo en moto los callejones del pueblo, a veces metiéndome en peleas y luego huyendo. Vivía al día, comiendo cuando podía, sobreviviendo gracias a una mísera ayuda social. No me gustaba meterme en problemas de otros. Ayudar requiere dinero, si ni siquiera puedo cuidar de mí mismo, ¿cómo voy a cuidar de los demás? Pero Camila era persistente. Al día siguiente, volvió, estaba fumando cuando la vi. Y me sorprendí, las heridas eran peores que el día anterior. Ayer solo tenía una marca de mano en la cara. Hoy tenía el ojo hinchado, el cabello hecho un desastre. No dijo nada, simplemente me siguió en silencio, con una mochila vieja en la espalda. No le hice caso. Después de todo, solo eran peleas escolares. ¿Acaso querían que entrara a la escuela y golpeara a esas chicas por ella? Podía acudir a los profesores. No entendía por qué me seguía a mí. El tercer día, volvió a aparecer. Era extraño. Yo nunca tenía un lugar fijo. Pero ella siempre me encontraba. Cada vez que la veía, me sorprendía. ¿Acaso la escuela la dejaba a su suerte? ¿Los profesores eran ciegos? ¿No veían que estaba siendo acosada? Estaba tan golpeada que su cara ya no era la misma. ¿Y sus padres? ¿No la cuidaban? El cuarto día, antes de irme, señalé amablemente la comisaría en la esquina de la calle y dije, «En vez de buscarme a mí, deberías denunciarlo». Su rostro hinchado, la comisura de los labios rota. Al oírme, levantó la cabeza y murmuró, «Es inútil». Si hasta la policía era inútil, buscarme a mí, lo era aún más. Eso pensé mientras me iba. El quinto día, pasé todo el día callejeando, fumando medio paquete con los chicos. Y no vi a Camila. Pensé que por fin había denunciado o hablado con los profesores, que el problema se había resuelto, que ya no necesitaba seguirme. Pero, dentro de mí, sentí una pequeña pérdida. Sí, hacía mucho que no sentía que alguien me necesitara. Nadie me prestaba atención, nadie me cuidaba, nadie me necesitaba. Quizá un día desapareciera, y a nadie le importaría. Pasadas las 10 de la noche, iba en moto rumbo a casa, y al pasar por los suburbios del pueblo, vi a Camila. Estaba arrodillada al borde del camino vomitando, abrazando su estómago, vomitando con dolor, caída al lado del alcantarillado, como un perro callejero abandonado. Suspiré, como guiado por un impulso. Me acerqué y la llevé a casa. Mi casa era muy pequeña, unos 20 o 30 metros cuadrados. Una habitación, una sala, muebles viejos, estilo de los años 70-80. Vivía solo, sin calor humano. Camila fue la primera que llevé allí. Se acurrucó en el sofá, y al abrir la boca, sangre salió por la comisura de sus labios, empapando el cojín viejo. Asustado, la sostuve. Quería llevarla a la clínica cercana, pero ella negó con la cabeza. Al rato, murmuró, «Estoy acostumbrada, pasará». Esa noche, Camila lloraba incluso dormida. Primero cayó en una pesadilla. Luego tuvo fiebre alta. Su rostro ardía, su cuerpo parecía un horno. Temí que muriera en mi casa. Le limpié el cuerpo con paños húmedos para bajarle la fiebre. Una y otra vez, hasta el amanecer. Finalmente, la fiebre cedió y su respiración se estabilizó. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, vi a Camila sentada, mirando fijamente la mancha de sangre en el sofá. Las lágrimas caían silenciosas. Era solo una pequeña mancha. Pero ella actuaba como si hubiese cometido un crimen imperdonable. Sin esperar juicio, ya se había condenado sola. «No pasa nada, se puede lavar». Bostecé y me levanté, sin darle importancia a la mancha. Había visto cosas peores en peleas. Lo que me molestaba era que, por cuidarla, tuve que dormir en el suelo. Y ahora me dolía todo el cuerpo. Al verme levantarme, algo en Camila se activó.
Saltó del sofá sin ponerse las sandalias. Abrazó el cojín manchado y buscó el grifo con la mirada. Me giré para mirarla. Con la cabeza agachada, dijo tímidamente: lo siento, gracias por salvarme. Ensucié tus cosas, voy a lavarlas. Camila era extremadamente sensible. Cualquier pequeño incidente era suficiente para que se comportara como un pájaro asustado ante una rama doblada. Cuando hablaba, ella siempre era muy cautelosa, como si en cualquier momento yo fuera a golpearla con un palo. Esa sensación era extraña, y me hacía sentir un poco triste. Yo, que siempre había sido alguien despreocupado e indiferente. Sus ojos estaban enrojecidos. Señalé el baño sin decir mucho. Cada vez que lo hacía, se escuchaba el sonido del agua corriendo en el baño. Esa casa, gracias a Camila, de repente parecía tener algo de calidez humana. El acoso escolar ya no es algo raro en ningún lugar, y menos aún en un pueblo pequeño y remoto como este. Los padres se van a trabajar lejos. Los hijos crecen sin orientación, y muchos acosan a otros simplemente por aburrimiento. Las víctimas, ya sea por ser tímidas o por no tener a nadie que las respalde, se convierten fácilmente en blanco. Mientras tanto, los fuertes continúan con el acoso y la humillación. Y con el tiempo, la violencia va en aumento. Cuando desperté, ya era por la tarde. En la casa olía a arroz cocido. La verdad, yo casi nunca cocinaba, en parte porque no sabía, pero sobre todo por pereza. Normalmente comía cualquier cosa para salir del paso. Me molestaba tener que esforzarme. Pero Camila cocinaba sorprendentemente bien. Solo era una sopa de tofu sencilla, pero presentada con esmero y muy sabrosa. Me tomé 2 tazones seguidos, y puse como excusa salir a comprar medicinas para irme de casa. Arranqué la moto, y por instinto, miré hacia atrás. Camila estaba de pie junto a la ventana, mirándome. Su cuerpo era tan delgado que ni siquiera media ventana la cubría. No mostraba expresión, pero a mis ojos parecía como si la estuvieran abandonando. Fui a su escuela, y durante varios días esperé a la salida de clases. El 5.º día, intercepté a unas chicas que siempre la acosaban. Apenas me vieron, palidecieron y comenzaron a temblar. «Jefe, ¿pasa algo?». Con rostro sombrío, lancé un rollo de plástico de cocina al suelo. «La próxima vez que toquen a Camila, voy a envolverlas una por una con esto, y las haré caminar de un extremo a otro del pueblo. ¿Entendido?». Temblaban como hojas al viento. Les faltó poco para salir corriendo y dejar el rollo tirado. Me temían de verdad. La próxima vez que vi a Camila, esas chicas le habían quitado la ropa y arrojado el rollo de plástico al patio de la escuela. La rodeaban muchas personas mirando. Fue la primera vez en mi vida que pensé: el corazón de una mujer puede ser más cruel que el de un hombre. Los hombres, si no están de acuerdo, se pelean y ya está. Pero las mujeres quieren destruir de forma silenciosa, desde dentro hacia afuera. No es solo una pelea, es aniquilar el honor de alguien. Camila, por no cuidar bien sus heridas, aún así insistía en ir a clase. Me dijo: tengo que estudiar mucho, debo salir de este pueblo. Me reí con amargura. Qué desagradecida. Apenas la ayudé, ya quería irse. Pero, pensándolo bien, no estaba equivocada. Este pueblo es pobre, atrasado. La juventud vive estancada, sin futuro. ¿Quién no querría escapar de aquí? Después de lo de las chicas, la vida de Camila empezó a estabilizarse. Pensé que ya no vendría más a buscarme. Pero esa noche, pasadas las 10, al llegar a casa, antes de cruzar el patio, la vi dormida en la silla, cabeceando. Algo en mí se ablandó. Pensé que ya no volvería, así que por la mañana cerré con llave. El sonido de la moto la despertó. Al abrir los ojos, no estaba enojada, solo tenía un brillo de estrellas en la mirada. No entendía qué pasaba por su cabeza. Yo sabía que no era buena persona. ¿Desde cuándo alguien bueno deja los estudios para ser un delincuente? Si de verdad quería estudiar y marcharse de este lugar, lo lógico sería que se alejara de mí. Abrí la puerta y entré. Al girarme, vi que Camila seguía de pie afuera, sin atreverse a pasar. Las estrellas en sus ojos se apagaron, y en su rostro apareció una expresión tensa. Sus pequeñas manos estaban apretadas en puños. Seguro que, en el fondo, me temía. Si me temes tanto, entonces, no me busques más. La luna brillaba débilmente. El árbol del patio crujía al viento. Su sombra caía sobre su espalda. No embellecía nada, solo hacía resaltar su rostro hinchado. No te tengo miedo, solo me da miedo que te pongas triste al verme. Me acerqué a la puerta. Levanté la mano y la apoyé en el marco, mirándola desde arriba. Entonces dime, ¿qué quieres que haga esta vez? Camila alzó la cabeza. Me miró seria. ¿Puedo quedarme contigo? Puedo cocinar, lavar la ropa, hacer lo que sea. En ese momento, todo a nuestro alrededor quedó en silencio. La observé detenidamente. Una chica pobre, delgada, sin nada, solo con ojos asustados como un animalito. Me burlé. Quería decirle algo sarcástico, pero al ver el borde enrojecido de sus ojos, no pude.
Y sin pensarlo, respondí suavemente, está bien. Cada vez que recuerdo ese momento, me siento afortunado de haber dicho, está bien, y no haberla empujado una vez más al abismo con frialdad. La llegada de Camila cambió mi vida. 3 comidas al día, cocinadas de forma sencilla pero sabrosa. No importaba qué tan tarde regresara. Ella siempre me esperaba bajo la luz encendida. Camila era muy obediente, tan obediente, que no parecía una persona real. He conocido a muchas chicas fuera del colegio. Todas eran animadas, libres, hablaban sin parar, a veces incluso molestaban, pero irradiaban una energía vital, una energía acorde con su edad. Camila, en cambio, solo sabía concentrarse en el trabajo, en sus deberes, tan silenciosa, que era como si no hubiera nadie en la habitación. Parecía estar ocultando a propósito sus emociones, como un animalito frágil, que, por miedo a ser devorado, intentaba minimizar su existencia. La hija de la vecina, de una edad parecida a la de Camila. La escuché llorar alguna vez solo por haberse clavado una astilla. Le dolía tanto que las lágrimas no dejaban de caer. Su madre la consolaba, y ella lloraba aún más fuerte. Y luego mirabas a Camila, demasiado silenciosa. Ni siquiera cuando lloraba, hacía ruido. Aquella noche, la encontré tirada al borde del camino, con fiebre alta. Mientras dormía profundamente, traté de abrirle los labios. Un pedazo de carne viva y ensangrentada, como si le hubieran dado un puñetazo en la cara. Se había mordido el labio hasta sangrar. Moretones en el cuello, el uniforme gris sucio, con huellas de pisadas marcadas. Alguien le había dado una patada en el estómago. Por eso vomitó en la calle. Y aún así, no había emitido ni un solo quejido. Solo yacía allí en silencio, como si estuviera esperando la muerte. De aquel día, nunca volvimos a hablar. Camila no quiso contar nada. Y yo tampoco tenía interés en abrir heridas viejas. Por suerte, después de eso, aquellos crueles nunca más se atrevieron a tocarla. Pasó un mes de vida tranquila. Un fin de semana soleado. Pensé que había entrado a la casa equivocada. La niña con el rostro lleno de moretones. Ahora estaba sentada bajo el sol, escribiendo con la cabeza ligeramente inclinada. Cada trazo delicado aparecía en su cuaderno. Fue entonces cuando me di cuenta, que en realidad no sabía cómo era Camila. Desde el primer día que la conocí, siempre llevaba el rostro golpeado. Había pensado que era una chica fea. Pero no, resultó ser increíblemente hermosa. La paz duró algo más de 2 meses. Hasta que, de repente, se rompió. Aquella noche regresé tarde. Apenas crucé la puerta. Vi que la ventana estaba rota. La puerta principal abollada. Todo revuelto dentro de la casa. Camila no estaba por ningún lado. Ni un solo ruido. Solo el sonido de gotas de agua cayendo del grifo de la cocina. Taladrando directo mi corazón. No limpié nada. Salí corriendo sin pensarlo. Con solo un nombre en la cabeza. Camila. La niña de al lado asomó la cabeza por la pared. Con expresión incómoda. Mi mamá dijo, una pareja vino esta tarde. Golpeó la puerta de tu casa. Y se llevó a la chica. Gritaban mucho. Subí inmediatamente a la moto. Era de noche, y el pequeño pueblo estaba desierto. Las calles vacías, pocas tiendas abiertas. Conduje sin rumbo. No sabía dónde vivía Camila. Nunca me lo dijo, y yo nunca pregunté. Como si, en realidad no supiera nada de ella. Pero el destino es algo extraño. Desde la primera vez que vino a buscarme, parecía que un hilo rojo nos unía. Siempre era fácil encontrarnos. Muchos años después, Camila dijo, eso fue una salvación. ¿Una salvación? No sé, ¿qué fue lo que hice? De verdad no lo sé. No sé, solo sé que no llamé a la policía. Encontré a Camila de pie, aturdida, en aquella calle, como si su alma se hubiera ido. De madrugada, ambos fuimos llevados a la comisaría. En el pequeño pueblo, había solo 2 o 3 agentes. Uno joven aún bostezaba. ¿Por qué se pelearon? Respondí. Él destruyó mi casa. El policía terminó de escribir. Luego miró al hombre. ¿Motivo? El hombre, con sangre en la cabeza, me miró furioso. Este desgraciado sedujo a mi hija. Mi niña aún está en secundaria y ya fue deshonrada por él. Si lo mato, estaría bien hecho. ¿Qué clase de padre hace eso? Con tal de reducir su culpa. No dudó en difamar la pureza de su hija. Otro policía me miró con desconfianza. ¿Y tú? ¿De verdad la sedujiste? Camila estaba sentada en la silla de metal, bajo la luz blanca del fluorescente. Su rostro no mostraba heridas, pero todo su cuerpo temblaba. Esos golpes le dolieron mucho. La mujer a su lado fingía dulzura, pero le sujetaba el brazo con fuerza, como si quisiera impedirle decir la verdad. Me miró con frialdad. Todos sabíamos que el testimonio de Camila era la clave. Si hablaba, ellos serían sancionados, multados, y sus padres, claramente no querían pagar. Querían echarme toda la culpa a mí. Yo no ganaba dinero. Unos cientos de yuanes nos bastaban a Camila y a mí para un mes. Antes, quizás habría discutido,
Aunque fuera con terquedad, no dejaría que ese dinero recayera sobre mí. Pero hoy, al ver a Camila así, no pude decir nada, porque por esos cientos de yuanes, él podría matarla a golpes. Me tragué todas las palabras. En ese momento, Camila se levantó de golpe. Llorando, miró al policía y dijo con voz entrecortada: no fue culpa de él. Mi padre me pega todos los días. Él solo me acogió porque sintió lástima por mí. Raya, entre él y yo no hay ninguna relación. La mujer se levantó de repente y le dio una bofetada. Maldita loca, ¿quién te dio permiso para decir eso? Camila cayó de rodillas, pálida. La marca roja del golpe era impactante. Pero aún así, la mirada de Camila seguía firme hacia el policía. Si no me creen, les mostraré. Se movió rápido, tan rápido que la mujer no pudo detenerla antes de que se rasgara la camisa. El cuerpo de Camila estaba cubierto de moretones, entrecruzados, terribles. Es la primera vez que me revelo en más de 10 años. Aunque, tal vez falle, dijo. Los policías quedaron atónitos. El que bostezaba ahora estaba bien despierto. El hombre cambió de actitud al instante. Dejó la agresividad y empezó a llorar. Compañero agente, yo no quería golpearla. Es mi única hija. No estudia. Anda con vagos todo el día. Solo estaba preocupado. La mujer también se unió, sentándose en el suelo y llorando. ¿Qué padre o madre no le pega a su hijo? Si no se pega, no aprenden. Los niños no entienden razones. Cuando salimos de la comisaría, ya eran más de las 4 de la madrugada. Tras un rato de llanto, se redactó el informe. Se les impuso una multa de 2.000 yuanes y detención temporal. Luego nos dejaron ir. La pareja bajó la cabeza, prometiendo educar bien a Camila. Sin más golpes, el policía les dio algunas advertencias. Yo no dije nada. Solo miré a Camila. Desde que el agente dijo: hasta para castigar a los hijos hay un límite. La luz en sus ojos pareció apagarse. Todo su cuerpo era como un cascarón vacío, dejándose arrastrar en silencio. El oficial de turno me ofreció un cigarrillo. Chico, te aconsejo no meterte más con esa familia. Es muy complicada. No podrás con ellos. Recién entendí, aquel día, cuando Camila dijo: ¿puedes salvarme? La persona a la que realmente pedía ayuda. No era por el acoso escolar. La policía dijo que ellos ya sabían sobre el maltrato que sufría. No todos en los barrios pobres son malos. Alguien había escuchado los golpes constantes durante la noche. Y, sin aguantar más, llamó a la policía. Pero al llegar, no había bastones a la vista. Los niños ya dormían. Y la pareja solo sabía llorar y gritar. La policía son humanos, no dioses. El maltrato familiar tiene estándares específicos para ser juzgado. Aunque las heridas de Camila parecían graves, si las llevaban a evaluación, probablemente ni siquiera serían clasificadas como lesiones leves. En la comisaría, sus padres estarían más tranquilos. Pero en casa, ¿quién sabía si no la golpearían hasta dejarla medio muerta? Hay personas que nacen en el sufrimiento. No pueden salvarse a sí mismas. Y otros tampoco pueden salvarlas. La próxima vez que vi a Camila fue medio mes después. Esta vez fui yo quien la buscó. La esperé frente a la entrada del colegio N grado 1. Llevaba mascarilla, y parecía un cadáver andante. Cuando la moto se detuvo frente a ella, levantó la cabeza con la mirada vacía. Pensé que se subiría como siempre. Pero no, negó con la cabeza. No dijo nada. Solo tenía esa mirada muerta. Pasaron varios minutos, y seguía en silencio. Ya no pude esperar más. Me bajé de la moto y la abracé. Había pasado solo medio mes, pero estaba incluso más deteriorada que la primera vez que la llevé a casa. En la mesa había un plato de empanadillas. Le pregunté: ¿tienes hambre? No respondió. Puse las empanadillas en la estufa para calentarlas y se las puse delante. Come, y después hablamos. Camila no se quitó la mascarilla. Solo miraba fijamente el plato. Las lágrimas comenzaron a caer. Y finalmente, se desplomó sobre la mesa, sollozando. No me busques más. Soy una persona desafortunada. Todos los que se acercan a mí terminan mal. Perdón, no debí buscarte. Nadie puede ayudarme. Ayudarme solo hace que todo sea peor. No sé consolar a los demás. Estoy acostumbrado a vivir solo. Por grande que sea la tristeza, me la trago. Hace mucho que olvidé cómo se siente querer llorar. Me senté junto a ella y le acaricié la espalda. Pasó mucho rato, hasta que se calmó. Y entonces comenzó a contar sobre su infancia oscura. Desde pequeña, siempre la golpeaban. Apenas sanaban las heridas, y volvían los golpes. Ser golpeada fue el tema principal de sus más de 10 años de vida. Cuando era niña, ni siquiera entendía por qué la golpeaban. Pensaba, quizás como a su madre también la golpeaban. Ella también tenía que sufrir lo mismo. El padre de Camila era un desgraciado. En su juventud fue matón de una pandilla, sin otro talento más que el de golpear. Trabajar para un jefe no era fácil. Ganaba poco, y si cometía un error, le daban una paliza.
La madre de Camila fue una chica que trabajaba en un salón de belleza. Y por pobreza, se vio obligada a empezar a trabajar muy joven. Con trabajos decentes no le alcanzaba, así que aceptó ese empleo. Un matón, una chica de un salón. No fue nada fuera de lo común. Él la vio, le gustó. Tras varias visitas, terminaron juntos. Se podría decir que pagó unos cientos de yuanes por llevarla consigo. Y desde entonces, no hubo vuelta atrás, ni siquiera celebraron boda, solo fueron a registrar el matrimonio en silencio. La vida en pareja nunca fue buena. Comenzó por un impulso, terminó en discusiones interminables. Cada vez que algo fuera de casa salía mal, el padre descargaba su rabia en la madre. Ella pasó de resistirse a aceptarlo. Poco después, quedó embarazada, y justo el día que estaba por dar a luz, él volvió ebrio y la golpeó brutalmente. Ella resistió hasta el final, y así nació ella, Camila. Pero desde ese momento, también comenzó su pesadilla. Otros niños crecen con leche materna. Y si no, al menos con leche en polvo. Camila no, ella creció con agua de arroz. Desde pequeña fue débil, de salud frágil, el más leve viento podía tumbarla. Al crecer un poco más, las bandas fueron eliminadas, y su padre quedó desempleado, sin oficio, sin dinero, golpear a su esposa e hija constantemente. Se convirtió en la única forma de demostrar su hombría. Cuando Camila tenía solo 2 o 3 años, lloraba fuerte por miedo, y él la levantaba como si fuera un objeto y la lanzaba al patio. Una y otra vez, ella aprendió a no llorar más. Su madre le decía, no llores la próxima vez. Escóndete en algún rincón. Si no, papá te matará. Desde entonces, por mucho que su padre golpeara salvajemente a su madre, ella solo se escondía detrás de la vieja estufa. Se tapaba la boca y lloraba en silencio. Su madre murió cuando ella tenía 8 años. Una discusión más, y su padre le golpeó tan fuerte en la sien que murió al instante. Por miedo a ser descubierto, la enterró esa misma noche. Ni siquiera hubo funeral. Así era el pueblo. Pobre, atrasado. Nadie quería meterse con un loco. Todos fingieron no ver, aunque sabían que había algo turbio. Desde entonces, toda la furia de su padre cayó sobre ella. Para ir al colegio, necesitaba pagar uniformes, gastos diarios. Todo era excusa para golpearla. Con solo abrir la boca, venía la paliza. Con el tiempo, Camila se volvió silenciosa. No hablaba, no se atrevía a interactuar. Pero ese silencio no la protegía. Al contrario, todo empeoraba. En casa era golpeada, en la escuela tampoco hallaba paz. Los estudiantes excelentes la juzgaban por su aspecto. Al ver su ropa rota, se burlaban. Es una mendiga. Por su cabello sucio, su compañera de banco la llamaba apestosa. Cada vez que algo desaparecía, todos en clase la miraban a ella. Día tras día, Camila vivía en un mundo sin salida. Solo tenía un pequeño deseo: estudiar con esfuerzo, entrar en una buena escuela, y marcharse de ese lugar. Esa era su única motivación para seguir viva. Pero el destino siempre es más cruel con quienes ya han sufrido demasiado. El padre de Camila se volvió a casar. La madrastra era una mujer aterradora, dulce por fuera, pero por detrás incitaba al padre a golpearla. Quería tener hijos, pero el padre no tenía dinero para mantenerlos. Ella pensó que, si Camila moría, podría tener un hijo propio. Últimamente se le ocurrió una nueva idea: no dejarla morir, sino obligarla a dejar los estudios para trabajar y mantener a la familia. Pero Camila no quería. Estudiar era su única salida. Ella no quería rendirse. Después de muchas palizas brutales, vino a buscarme, aquel día, cuando la encontré al borde del camino. Su padre acababa de golpearle el abdomen con un ladrillo. Decía que sentía que iba a vomitar los órganos. Si ese día no te hubiera encontrado, probablemente estaría muerta. Y si hubiera muerto, quizá también habría sido una forma de liberación. Pero tú apareciste. Le dije, quédate aquí, yo me encargaré de tus estudios y de tu comida. Camila alzó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Sin poder creerlo, esa decisión no fue fácil para mí. No tenía ingresos, vivía con una ayuda mínima. Pero si ya la había salvado, no iba a devolverla al infierno. Le quité la mascarilla con cuidado. Tenía la comisura de la boca rota. Ella se cubrió el rostro con pánico. Llorando sin parar, murmuró, no mires. En ese instante, me invadió una tristeza insoportable. La abracé con fuerza. Estudia con esfuerzo. Tarde o temprano, saldrás de aquí. Ese día, Camila lloró durante mucho tiempo. Fue la primera vez que lloró a gritos. Sin reprimirlo, sin esconderlo. Lloró hasta agotarse. Pero mantenerla a salvo no era fácil. Antonio, su padre, ahora sin ingresos, ponía toda su esperanza en su hija. Había negociado con el dueño de una fábrica. Quería falsificar su edad, para obligarla a dejar los estudios y trabajar. Después, casarla con el hijo tonto del dueño, a cambio de una dote considerable. Para él, Camila estudiando era solo una carga.
Venderla. Daba dinero y le ahorraba molestias. Camila vivió en mi casa 10 días. Un mediodía, Antonio apareció con una barra de hierro. Por suerte, ella estaba en la escuela. Esos días, yo y algunos amigos esperábamos su llegada. Si se atrevía a volver, yo no lo iba a permitir. Antonio siempre soñaba con hacerse rico a las 6:30 de la mañana. Pasaba los días apostando en los casinos. Seguramente había vuelto a caer en el juego. Y ni se dio cuenta de que Camila ya no estaba en casa. Ahora que había perdido todo, recordó que aún podía vender a su hija. A eso de la 1 de la tarde, oímos ruidos en el patio. Antonio venía gritando: «¡Bastarda!». Nos miramos entre nosotros, y tomamos nuestros bates en silencio. Antonio entró tambaleándose, borracho, rompió el vidrio nuevo, pateó mi moto, destruyendo todo a su paso. Cuando entró en la casa, salimos todos de golpe, y le dimos una paliza. Antonio gritaba de dolor, le apunté al cuello con el bate, con voz fría: «Si te mato hoy, es en defensa propia. Todos aquí son testigos, y además, yo aún soy menor de edad». Antonio estaba borracho, pero no era tonto. Había sido matón, sabía que los chicos como yo valoraban la lealtad. Tenía miedo a morir, y al final, cedió. Le dije directamente: «Desde ahora, Camila vivirá aquí. Yo me encargo de su comida y estudios. No tienes que hacerte cargo. Y no se te ocurra tocarla otra vez. Si no, te maldigo hasta 9 generaciones». Sabía que, para mantener a Camila, necesitaba ingresos estables, así que usé el mismo truco que Antonio había usado con ella. Falsifiqué mi edad en los papeles. Conseguí trabajo en un taller mecánico. Siempre me habían gustado las motos, así que sabía un poco. El trabajo no era difícil. Salario mensual de 4.000 yuanes. Ajustando gastos, era suficiente para mantener a Camila. Ella gastaba muy poco, fuera de los gastos escolares. Apenas usaba dinero para sí. Las compañeras se burlaban porque no sabía vestirse. Usaba siempre el mismo uniforme viejo, con un solo par de zapatos, tan gastados que ya habían perdido el color. El primer mes de sueldo, le compré una muda nueva y un par de zapatos. Camila lo sostuvo con una sonrisa de niña. Fue la primera vez que la vi sonreír. Una sonrisa hermosa, como una flor que florece. Tímida, suave, que tocaba el corazón. En 9º grado, sus calificaciones subieron del último puesto al top 50. Estudiaba como loca. El día que anunciaron los resultados, Camila me abrazó por primera vez. Yo acababa de llegar del taller, todo sucio de aceite y polvo, pero ella no dudó ni un segundo en lanzarse a mis brazos. Fue la primera vez que sentí paz en mi corazón. La primera vez que me sentí reconfortado. En su cumpleaños de 9º grado, fui a la pastelería y le encargué un pastel en forma de cerdito. Solo quería que, en el futuro, comiera bien, engordara un poco, y viviera feliz y tranquila. Apagué las luces del cuarto. Encendí una vela. No pude ver bien su rostro, pero la oí decir entre lágrimas: «Gracias». Le acaricié la cabeza con ternura. Camila siempre fue tan considerada. Con el dinero que le daba cada mes, ahorraba más de la mitad. O lo usaba para comprarme ropa, o para herramientas de protección laboral. Ella hablaba muy poco. La frase que más repetía era: «No quiero ser una carga para ti». Llegaron los exámenes de ingreso a secundaria, y Camila fue aceptada en una escuela de élite. Pero la matrícula era cara, y además tenía que pagar por vivir en el internado. Volvió a volverse callada. Estuvo pensativa durante varios días. Una mañana, me dijo: «Ya lo pensé, da igual en qué escuela estudie. Mientras me esfuerce, igual podré entrar a la universidad. Mejor voy a una escuela normal». Cuando dijo eso, estaba agachada junto a la moto, y yo estaba acostado bajo ella. Acaba de apretar el último tornillo. Sacó un pañuelo, y me lo metió en la mano, limpiando mi sudor. En sus ojos había una tristeza silenciosa. Últimamente el taller había estado muy ocupado. Algunos días trabajaba hasta la madrugada. Ella pensaba que lo hacía para pagar su matrícula. Esa sensibilidad y culpa la atormentaban noche tras noche. ¿Quién nunca ha sido amado? Siempre lleva el miedo de ser una carga. Ella aprendió a ser humilde para ganarse la compasión. Como un instinto, la miré a los ojos y dije: «Camila, ¿sabes cuál es la diferencia entre una escuela de élite y una escuela común? En las de élite, más de 200 alumnos entran a la universidad cada año. En las comunes, apenas unos pocos. La gente paga y se esfuerza para entrar en una de esas escuelas. Tú ya fuiste aceptada. ¿Cómo puedes rendirte así de fácil?». Ella mordió sus labios. Sin responder, apreté los tornillos restantes y sonreí. «Tranquila, estudia. Me acaban de subir el sueldo. No falta dinero». Camila tenía 16 años. Estaba en 10º grado. La escuela era estricta. Solo tenía descanso cada 2 semanas. Cada vez que tenía permiso, yo iba en moto al distrito a recogerla. Cuando esperaba fuera de la escuela, siempre la reconocía al instante. No porque tuviera buena vista, sino porque ella destacaba por su sencillez.
entre un mar de chicas vestidas con colores llamativos. Solo ella llevaba el mismo uniforme viejo, jalando una maleta usada en silencio. Más de una vez quise comprarle ropa nueva, porque odiaba esa soledad que emanaba de ella. Pero nunca se la ponía. Decía, no soy como las demás. No tengo tiempo para pensar en mi aspecto, ni condiciones para vestirme bien. Este uniforme me recuerda cada día que todo lo que tengo no ha sido fácil. Así que Camila volcó toda su energía en estudiar. Después de algunas veces así, dejé de insistir, y la dejé ser. Bajé de la moto a recibirla. Al verme, sus ojos brillaron de inmediato. Sin dudarlo, corrió hacia mí con su maleta, agitando la mano y gritando mi nombre. Pensé, tal vez soy feliz, después de tantos años solo. Creía que mi vida seguiría así para siempre. Pero al final, alguien entró en ella, y aunque fuera más difícil, tener a alguien a tu lado era realmente maravilloso. Tan dulce que hacía que la vida valiera la pena. Después de entrar a la secundaria, las notas de Camila siguieron mejorando. Entró en el top 10 de su clase, lo que significaba que si todo salía bien, un año después podría ingresar a una universidad de prestigio. Ese fin de semana, Camila tenía varios días libres, y justo yo también estaba de descanso. Ambos estábamos tendidos en la terraza, tomando el sol. Se giró hacia mí y preguntó, «Nunca me has contado, ¿por qué siempre estás solo?» Quise evadir la pregunta, cambiar de tema, pero ella insistió. Tomó mi mano suavemente y dijo, «No es justo, tú sabes todo sobre mis dificultades, pero yo no sé nada de ti». La luz dorada entraba por la ventana, y se posaba suavemente sobre su hombro. El ambiente era tranquilo. Si había alguien en el mundo a quien no quería mentirle, esa era Camila. Le conté, «Tú y yo somos diferentes. Yo nunca conocí a mis padres. Soy huérfano. Me abandonaron al nacer. La vida en el orfanato pequeño donde crecí era horrible. Como era una institución pública, no recibía apoyo. Pasábamos hambre. Una prenda era compartida por más de 10 niños. Toda mi infancia fue solo sobrevivir. Tuve suerte. A los 4 años, una anciana me adoptó. Había perdido a sus hijos en un accidente, y a su esposo por una enfermedad. Sola, decidió adoptarme como nieto. Era maestra jubilada, educada y con pensión. Gracias a eso, mi vida se estabilizó un poco. Pero su salud empeoró con el tiempo, especialmente después de que cumplí 10 años. Frecuentemente ingresaba al hospital. Cada noche me miraba llorando. «Temo que cuando muera, te lleven de vuelta al orfanato». Me contó que cuando me vio por primera vez, yo llevaba una camiseta enorme llena de agujeros, tan sucia que era insoportable, flaco como un esqueleto por no comer. Solo mis ojos brillaban, mirándola con esperanza. A los 4 años, ya entendía que salir de allí era una oportunidad de vida. Vivió cada día por mí. Muchas veces estuvo al borde de la muerte, pero aguantó por mí. Me decía, «Carlos, la abuela tiene que vivir hasta que crezcas. Solo así podrá descansar en paz». Pero en silencio, se preparaba para irse. La casa en el distrito era estatal, y sería confiscada tras su muerte. Me dejó una casita en el pueblo, y unos ahorros de varios miles de yuanes. Escribió un testamento, y me dejó todo. Decía que ese dinero debería alcanzarte hasta terminar la universidad. Aún así, seguía preocupada. Había dinero para las matrículas, pero no para vivir. Entonces alguien le dijo que si seguía enseñando, recibiría subsidios. Salió del hospital y volvió a dar clases en silla de ruedas. Daba unas cuantas al mes, aunque su cuerpo ya no aguantaba. Persistió hasta el último momento. Después de su muerte, la escuela me dio varios miles de yuanes como ayuda. Dijeron, la profesora Lee dedicó su vida a la educación. Ahora que se ha ido, queremos ayudar un poco, pero pronto llegaron los de servicios sociales. Dijeron que aún era menor, y querían llevarme de vuelta al orfanato. Esa noche, escapé. No quería volver a ese lugar. Afortunadamente tenía la casa que me dejó la abuela. Yo era alto y maduro para mi edad. Nadie sospechaba que era menor. No podía estudiar, así que compré una moto. Y empecé a dar vueltas por las escuelas. Anhelaba estudiar, pero odiaba el orfanato. Y cuando no pude tener ambas cosas, elegí renunciar, conocer a Camila. Tal vez fue mi forma de cumplir el sueño inconcluso de mi propia vida. No soy alguien que se meta en los asuntos de otros. A duras penas puedo arreglármelas yo solo. Pero la vida es extraña. Mi abuela fue la luz que me salvó. Ahora, es mi turno de convertirme en la luz de Camila. Camila se lanzó a mis brazos. Se acurrucó en mi hombro, frotando suavemente su mejilla contra mi camisa. Susurró, «Carlos, ¿te acuerdas que una vez te dije que, si me salvabas, te daría lo que fuera?» Asentí suavemente, acariciándole la espalda. Ella continuó, «Espérame, ¿sí? Espérame hasta que entre a la universidad. Espérame para que pueda sacarte de este lugar. Cuando me gradúe, me casaré contigo». Afuera, los pájaros cantaban bulliciosos, ruidosos pero llenos de vida. Giré la cabeza hacia la ventana.
y me pareció ver a mi abuela sonriendo, despidiéndose con la mano, alejándose poco a poco. Desde ese día, mi relación con Camila cambió. Cada vez que regresaba a casa, corría hacia mí feliz, y mientras se acercaba el examen de ingreso a la universidad, no dejaba de decirme, ya casi puedo sacarte de aquí. Nuestra nueva vida está a punto de comenzar. Le acariciaba la cabeza y respondía en voz baja. Yo también he ahorrado algo. Ya no tenemos nada que temer. Cuando lleguemos a nuestro nuevo lugar, abriré un taller de reparación de motos. Nuestra vida solo puede mejorar de ahora en adelante. Incluso ya había contactado a alguien para vender la casa. Mi abuela ya no estaba. Yo ya era adulto. No necesitaba atarme más a este sitio. Por fin tenía derecho a elegir mi propio destino. Justo cuando creíamos que el futuro brillante estaba al alcance de la mano, Antonio reapareció. Había perdido una enorme suma en el juego. No solo perdió todo su dinero, también vendió a su segunda esposa. Pero aún así no fue suficiente para pagar sus deudas. Entonces recordó a Camila. Hizo un escándalo en la escuela. Se volvió loco. Le jaló el cabello a Camila. Golpeó su cabeza contra el suelo una y otra vez, gritándole que era una desagradecida. Vociferaba. Ya la había comprometido con el hijo del patrón. Ya había recibido la dote. Y ahora se atreve a huir porque ese idiota no le gusta. Durante los años de secundaria, Camila había cambiado mucho. Nuevo entorno, nuevos compañeros. Nadie conocía su pasado. Tenía buenas notas, así que todos la trataban bien. Pero esa bondad era superficial. Cuando la máscara se cae, la verdadera naturaleza humana es difícil de soportar. Tras el alboroto, los guardias sacaron a Antonio del colegio. Camila quedó sentada en el suelo, pálida, atónita, rodeada de miradas acusadoras. Incluso un chico, que antes le hablaba bien, ahora preguntó con sarcasmo: ¿desde cuándo te acuestas con ese idiota? ¿Ese que siempre viene por ti es tu amante o qué? ¿O lo dejaste porque encontraste a alguien mejor? Una chica que ni siquiera conocía a Camila. De pronto intervino y dijo: siempre sospeché que tenía algo raro con ese tipo. Se la pasaban abrazados. Seguro la está manteniendo. O los dos están estafando al otro pobre diablo. Camila no supo cómo defenderse. Nunca fue buena con las palabras. Años de abuso habían aplastado su autoestima. Esos pocos años de orgullo apenas reconstruido se desmoronaron en un instante. Ante tanta humillación pública, Antonio, ese loco, aún siendo expulsado del colegio, no dejó de gritar obscenidades. Tu madre era una prostituta. Ni siquiera sé si eres hija mía. Cría la hija de otro todos estos años. ¡Qué desgracia la mía! Sus palabras, tan viles y repugnantes, resonaban a plena luz del día. Incluso los estudiantes, que no tenían nada que ver, empezaron a murmurar: tan buena estudiante, pero con padres así, con esa cara, no me extraña nada, por muy lista que sea. Sigue siendo una cualquiera. 2 semanas después, fui en moto a recoger a Camila. Como siempre, apenas detuve la moto. Mucha gente me miraba. No me importó, solo buscaba a ella. Parecía aún más delgada. Llevaba una camiseta de manga corta, arrastrando una enorme maleta. Faltaban solo 2 semanas para el examen universitario. Era hora de recoger sus cosas. Sonreí al tomar su maleta. Camila también sonrió, una sonrisa luminosa, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. ¿Qué pasa?, pregunté. Ella negó con la cabeza, bajo las miradas curiosas de los demás. Se sentó en la parte trasera de la moto. Me abrazó por la espalda, apoyando todo su rostro en mi espalda. Carlos, ya casi nos vamos. Y sí, solo faltaban 2 semanas. El verano después del examen duraba 2 meses. Nos iríamos. Esa noche, Camila dijo que quería comer hot pot. Siempre le había temido al picante, pero esta vez pidió la olla más picante del menú. Comió hasta que los labios se le hincharon. Tuve que servirle vaso tras vaso de agua. Dijo: el picante es un tipo de dolor, pero adictivo. Antes pensaba que ya había sufrido suficiente en la vida, así que nunca me autoflagelé con acento agudo más de lo necesario. Pero hoy, al comer algo tan picante, entendí que a veces, lastimarse un poco a uno mismo es la única forma de recordar que uno sigue vivo. Me pareció extraña su reflexión. No la entendí bien, solo pensé que debía haber leído muchos libros. Sonreí. Si te gusta, la próxima vez venimos de nuevo. Camila sonrió. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Esa noche, al volver a casa, después de ducharse, se metió en la cama a mi lado. Camila siempre confió en mí, pero yo ya tenía 22 años. Suspiré, le acaricié el cabello, y mantuve una distancia prudente. De pronto, ella habló con voz tranquila. ¿Me odias? Negué con la cabeza. Me acerqué un poco, y le susurré: ¿cómo podría odiarte? Para mí, tú eres la mejor chica del mundo. Vamos a estar juntos toda la vida. Pero yo no soy la mejor chica. Mi madre era peluquera. Mi padre, un desgraciado. ¿Cómo la hija de ellos? ¿Podría ser una buena persona?
No dije nada más, solo la abracé con fuerza. No digas tonterías, nada de eso fue tu culpa. Todo eso ya pasó, pronto nos iremos de aquí. En un lugar nuevo, todo empezará de cero, nadie sabrá nada del pasado. Nuestro futuro será feliz, te lo prometo. Camila me abrazó aún más fuerte. Y yo la acariciaba, tratando de calmarla. Lo que no supe, es que en la oscuridad, sus ojos ya se habían vuelto fríos como ceniza. Si en ese momento hubiera bajado la cabeza y la mirado, quizás habría notado que en sus ojos ya no brillaba ninguna luz. El domingo siguiente, volvió a su actitud habitual. Por primera vez, usó la camisa de cuadros que yo le había comprado. Llevaba el cabello suelto, mangas cortas, limpia y radiante. Carlos Caca, ya me diste mucho dinero para mis gastos. Solo quedan 2 semanas, el dinero en la tarjeta es suficiente. Guárdate el resto, iré a pagar la matrícula. Lo acepté como siempre. De camino de regreso, me abrazó desde atrás, su mejilla pegada a mi espalda. Ese día no hacía calor, pero sentí mi espalda extrañamente húmeda. Al acercarnos a la escuela, había muchos estudiantes regresando con sus maletas. Normalmente, Camila se apresuraba a entrar. Llevaba comida hecha en casa para sus compañeras. Le preocupaba que se enfriara. Pero ese día, no tenía prisa. Me miraba con nostalgia. Se lanzó varias veces a mis brazos y dijo: estoy nerviosa, solo quiero irme de aquí cuanto antes. Le acaricié la espalda. Ya casi. Camila, muy pronto. Alzó la cara y con voz de niña preguntó: Carlos, ¿puedo darte un beso? Miré a mi alrededor. Todos estaban ocupados con lo suyo. Nadie parecía fijarse en nosotros. Ante su mirada ilusionada, me incliné y le di un beso en la frente. Camila rompió a llorar. Fue la primera vez que la besé. Me reí y bromeé: tonta. Si en el futuro habrá miles de besos así. Ella murmuraba sin parar: miles de veces, y se alejó lentamente hacia la escuela. La vi alejarse, sonriendo con ternura. Tonta, aún queda mucho por vivir. Claro que habrá miles de veces. 2 semanas pasaron volando. Ya había encontrado comprador para la casa. A un precio razonable. Dejé los muebles y cosas que no podía llevar. El examen de acceso a la universidad había llegado. La sala de Camila estaba justo en su colegio. Para que se sintiera cómoda. La llevaba y la recogía cada día. Los 2 primeros días todo fue bien. El tercer día, el examen era solo medio turno. Pensaba ir a recogerla a las 10. Pero justo entonces, ocurrió una urgencia en el taller. No había más remedio. Tenía que arreglar la moto cuanto antes y correr al colegio. Antes de empezar, le mandé un mensaje. Surgió algo urgente. Espérame un poco. El motor tenía problemas. Me tumbé bajo la moto y trabajé sin parar. El sudor me corría a chorros. Eran casi las 12 y aún no había terminado. Cada vez estaba más ansioso. Finalmente, a las 12:40 del mediodía, terminé. Sin cambiarme siquiera, me subí a la moto y salí disparado hacia el colegio. Pensé que ya estaría vacío. Pero para mi sorpresa, había mucha gente en la entrada. Aparqué la moto. Busqué por todos lados. Pero no vi a Camila. Recibí un mensaje. Abrí el teléfono. Carlos, de verdad lo intenté. Estuviste lejos tanto tiempo. Pensé que si me esforzaba, podría escapar del pasado. Pero no lo logré. Puedo huir algunos años. Pero no toda la vida. Mientras la sangre de ese hombre siga en mi cuerpo. Él nunca me dejará en paz. Lo pensé bien. Me inscribí en una universidad en el sur. Allí hay primavera todo el año. Viviremos tranquilos. Empezaremos de nuevo. Lo pensé bien. ¿Por qué entonces no me dejan en paz? Carlos, vete de aquí. Comienza tu nueva vida. Yo ya no puedo seguir contigo. He sufrido demasiado. No quiero arrastrarte conmigo. En otra vida. Lo siento. El ruido del entorno parecía desvanecerse. Era como si estuviera encerrado en un cristal transparente. Un vacío silencioso que se extendía sin fin. No podía oír nada. Ni siquiera podía respirar. Enloquecí. Me lancé entre la multitud, empujando a todos a mi paso para correr hacia el edificio escolar. Desde lejos, la vi, Camila, con la camisa de cuadros de manga corta, sola en la azotea del edificio. 8 pisos de altura. El viento le alborotaba el cabello largo. Alzaba la vista al cielo. En silencio, subí las escaleras a toda prisa. Cada paso ardía como fuego. Abrí la puerta del tejado. Y la vi volver la cabeza para mirarme. En el segundo siguiente, ella ya estaba sobre la barandilla. Mírala. La gente gritaba, retrocediendo con pánico, temiendo que si ella caía, les cayera encima. No sé de dónde saqué la fuerza. Pero corrí y la agarré de la mano. Su cuerpo colgaba en el vacío. El cabello revoloteando. Grité con todas mis fuerzas. Te lo dije. Dije que estaríamos juntos toda la vida. ¿Cómo puedes abandonarme? Camila sonrió con tristeza. Perdón. Tal vez no pueda cumplir mi promesa. No quiero arrastrarte conmigo. Suéltame, Carlos. Alguien como yo no merece ser salvada por ti. Con todas mis fuerzas, traté de levantarla. Todo estaba a punto de ir bien. ¿Por qué tenía que acabar así?
Camila, mírame a los ojos. Si no puedes vivir por ti misma, entonces vive por mí. Ella se quedó inmóvil. En esos ojos apagados, pareció brillar por un instante una chispa débil. ¿De verdad, merezco vivir? Una persona como yo solo es una carga. Apreté su mano con más fuerza. Tonta, para mí, eres irreemplazable. Prométeme, que vivirás con todas tus fuerzas. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Para mí, eres la mejor persona del mundo. Camila rompió a llorar, con la ayuda de los bomberos. Al fin logré subirla de nuevo. ¿Y qué pasó después, papá?, preguntó Sofía con ojos brillantes. Le acaricié la cabeza con ternura y sonreí. Después, ella entró en la mejor universidad. Y los malos fueron atrapados por los policías. Camila salió de la cocina con un plato en la mano. ¿Otra vez contándole esas historias a nuestra hija? Me reí, abrazando a Sofía mientras la sentábamos a la mesa. Porque ustedes dos son mi luz extra. Camila, la primera vez que conocí a Carlos fue cuando defendió a alguien de una banda de matones. No parecía alguien bueno, pero no podía evitar pensar que en el fondo no era una mala persona. El tiempo que pasé con él después fue el más hermoso de mi vida. Era torpe, pero hacía todo lo posible por amarme, por cuidar con delicadeza mi alma insegura y frágil, aun siendo él mismo alguien que necesitaba ser salvado. Eligió convertirse primero en luz, para poder darme calor. Solía soñar con nuestro futuro. Muchos años después, vivíamos en una ciudad lejana. Nos casábamos, teníamos una hija adorable. Estaba segura de que Carlos la amaría mucho. Sería un buen padre, y finalmente, tendría una familia completa y cálida. Ese fue el sueño que tuve durante 5 años. Desde el momento en que escapé de aquella casa. Pero al final, sigue siendo solo un sueño. Y ahora, llegó el momento de despertar. Antonio volvió. Lo imaginé muchas veces. Pensé que, si pasaban años, si yo crecía, si tenía más opciones, ¿podría enfrentarme a él con calma? Pero no, tuvo que aparecer tan pronto, justo cuando aún no tenía opciones, ni fuerza para resistir. Sus insultos fueron como cuchillas, clavándose en mi corazón. Seguía siendo débil, incapaz de soportar ni un golpe. Y solo de pensar que un día esas palabras crueles podrían caer sobre Carlos, o sobre nuestro futuro hijo, me quedé sin fuerzas para continuar. Antonio me golpeó muy fuerte. Mi cabeza dio contra el suelo. Todo me zumbaba. Por un momento, deseé que me matara de una vez. Estaba agotada, de verdad, pero él nunca daba el golpe final. Porque aún tenía valor. Para él, había recibido la dote del jefe de una fábrica de electrónicos. Solo esperaba entregarme al idiota aquel, a cambio de dinero para seguir disfrutando la vida. Las palabras venenosas de él seguían resonando en mis oídos. Camila, mientras sigas viva, aunque corras hasta el fin del mundo, yo te voy a encontrar. Solo puedes casarte con ese idiota. Si no pagas la deuda, lo único que te queda es morir. Si tú no me dejas vivir en paz, entonces mataré a ese carita blanca primero. De todas formas me muero. Me llevo a unos cuantos conmigo y no pierdo nada. Él se mata trabajando por ti. ¿Y tú vas a dejar que muera delante de ti? Eres igual que tu madre. Una desgracia para los demás. Con que no quieras morir tú, ya es suficiente. ¿Por qué arrastrar a otros a morir contigo? Desde que empecé a vivir en el internado, Carlos me enviaba 1000 yuanes cada mes. Vivía con lo justo. Cada moneda la partía en 2 antes de gastarla. Yo había pensado en ahorrar, para que en la nueva ciudad pudiéramos vivir mejor. Pero ahora, ya no hacía falta. Devolví todo el dinero, más de 20.000, a su tarjeta. Le debía demasiado a Tin Dan. En esta vida no podría pagarlo. Tal vez, lo haga en la próxima. Después del examen de acceso a la universidad, Antonio trajo al idiota a la escuela, vestido con ropa llena de dibujos ridículos. Me señalaba y gritaba, es mi esposa. Todos mis compañeros me miraban. Antonio lo empujó hacia mí. ¿Encontraste esposa? ¿Y no vas a abrazarla para llevártela a casa? ¿Dónde más vas a encontrar una chica tan guapa como esta? Ese idiota entendía algunas cosas. Me abrazó con tanta fuerza que los huesos me dolieron. Incluso se lanzó a besarme en la cara. Todos los compañeros estallaron en risas. Y él también reía. En ese momento, mi corazón murió por completo. Aproveché un descuido de Antonio. Empujé al idiota y corrí directo al techo. El sol abrasador colgaba en lo alto. Respiré profundo. Por primera vez me sentí en paz. Abrí los brazos, como si pudiera abrazar el sol. Y di un paso al frente. Pero Carlos apareció. Llevaba la ropa manchada de grasa, la cara sucia de taller. Salió corriendo desde la multitud. Todos retrocedían. Pero él corría hacia mí. En ese momento, él fue la persona más hermosa del mundo para mí. Fue él quien me sujetó fuerte. Al principio, fui yo quien estaba dispuesta a darlo todo. Pero al final, fue él quien lo dio todo. Carlos, qué tonto es. Él confió en mí.
Le dije que siempre estaría a su lado. Y él lo creyó. Dijo que yo era su todo. La mejor persona. La más irreemplazable. Él quería que yo viviera. Por él. Lloré desconsoladamente. Fue entonces cuando lo entendí. Carlos era mi luz. ¿Y yo? ¿Acaso no era también la luz de su vida? Tiene cara de villano. Pero en realidad es la persona más bondadosa del mundo. Después, Carlos hizo todo por la vía legal. Llevó a la cárcel tanto al jefe de la fábrica de electrónica como a mi padre. Nos mudamos a una ciudad lejana. Empezamos de nuevo después de graduarnos de la universidad. El taller mecánico de Carlos prosperó. Construimos una familia juntos. Y tuvimos a Sofía. Creo que soy afortunada. La salvación que Carlos me ofreció no fue solo consuelo, fue la conexión entre dos almas rotas. Tú te convertiste en mi luz. Yo deseo convertirme en tu amanecer. Crear 1000 amaneceres, para iluminar tu mundo. Ser felices por siempre.